En los últimos meses, un relato sobre el fin de los dioses griegos a manos de Ares ha causado un gran impacto en la comunidad. Muchos me habéis preguntado si esto realmente sucedió y cómo fue el final de la mitología griega. Y lo cierto es que existen dos maneras de abarcar esta pregunta. La primera, desde un punto de vista literario, nos lleva a preguntarnos si existe algún relato clásico sobre el final de los dioses griegos o si hubo algo parecido al Ragnarok nórdico en el Olimpo. La segunda lectura nos lleva a analizar el contexto histórico. ¿Por qué dejó Grecia de adorar a su panteón? ¿Cómo el cristianismo se impuso a la cultura helenística? En este vídeo daremos respuesta a ambas cuestiones, a lo que se entiende como final de la mitología griega desde la perspectiva de los autores clásicos y también desde los hechos históricos que propiciaron el cese de la religión helenística. Pero antes de contestar, vamos a resumir de qué trata esta historia que enfrenta a Ares con Zeus. El relato dice que Ares no está de acuerdo con la creación del hombre por parte de Zeus, lo que genera los primeros conflictos entre Ares y el Olimpo. En venganza, el dios de la guerra lleva el caos al mundo mortal con la ayuda de sus hijos. Fue tal la destrucción que Zeus no lo perdona y ordena a los dioses olímpicos a detenerlo, pero todos son derrotados por Ares. Zeus se ve obligado a intervenir y desciende para luchar contra su hijo en una dura batalla en la que cae derrotado. Ares lo amenaza, pero perdonará la vida a Zeus si acepta no volver a intervenir en el mundo mortal y cierra las puertas que unen la tierra con el Olimpo. Zeus da su palabra y en consecuencia los dioses no vuelven a influir en el mundo mortal. Así concluye la mitología griega según este relato, y como habréis intuido, se trata de una historia falsa, inventada, más cercana a la trama de un cómic que a un autor clásico, y con poca coherencia con la cultura helenística. ¿Por qué no se aclara este punto de manera rotunda por quienes lo han divulgado? Sacad vuestras propias conclusiones. Siempre es importante comprobar la relevancia o veracidad de un relato, y para ello debemos fijarnos en tres claves. La primera y más importante es conocer la fuente, quién es el autor y cuál es su relevancia. Aquí se desconoce. Después es importante ver la coherencia en el rol de cada deidad y los niveles de poder. Ares me temo que no era rival para la mayoría de olímpicos y no tenía opción contra Zeus, jamás lo hubiera vencido. Y por último, el momento de la cronología en el que tiene lugar. Aquí nos cuentan que Ares no aceptó la creación del hombre y resulta que aunque Zeus permitió el resurgir de los mortales en la edad de los héroes, antes había enviado el diluvio para borrar la edad de bronce. Una vez aclarado el conflictivo relato de Ares, nos preguntamos cuál fue el auténtico capítulo final de la mitología griega según los autores clásicos. La última época narrada con detalle en la mitología fue en la que los grandes héroes poblaron el mundo. Aquella donde Perseo derrotó a Medusa, Jasón obtuvo el vellocino de oro gracias a Medea, Heracles completó los 12 trabajos, Aquiles venció a Héctor en la guerra de Troya y Odiseo regresó a Ítaca tras el consejo de Circe. En este punto encontramos la explicación que dan tres autores de cómo la era de los héroes avanza y llega a nuestros días. Hesíodo explica que las guerras lograrían sepultar a la raza de los héroes, viéndose Zeus obligado a crear una quinta raza, la raza de hierro. Los descendientes de esta raza llegarían hasta nuestros días. Hesíodo cataloga esta época como una llena de miseria y fatiga, donde las leyes de la hospitalidad ya no se respetan, no existe el honor ni la decencia. La maldad se impondrá en el mundo y la sociedad estará perdida para siempre. Según Apolodoro, la guerra contra los gigantes y Tifón fueron las últimas pruebas que tuvieron que superar los olímpicos en esta época. Se dice que Gea, enfadada por el encierro de los titanes en el Tártaro, se une a Urano una última vez para dar a luz a los gigantes. Estos nacieron insuperables en altura e invencibles en fuerza, con un aspecto intimidante, pues de su cabeza y mentón pendía una espesa barba y en los pies tenían escamas de dragón. A oídos de los olímpicos llegó un vaticinio que aseguraba que ningún gigante caería derrotado ante los dioses. Solamente teniendo entre sus filas a un mortal podrían matarlos y ganar la guerra. Gea también conocía esta información y buscó un brebaje para hacerlos invulnerables incluso ante este mortal.
Sin embargo, Zeus impidió que la luz de Helio, Selene y Eos iluminasen a la Tierra y pudiera encontrarlo. Así, Zeus se adelantó y destruyó el brebaje a tiempo. Atenea fue enviada entonces a la superficie para reclutar a Heracles, el candidato ideal, y no solo por su admirable fuerza, sino por contar con las flechas bañadas con la sangre de la hidra, aquellas cuyo veneno era letal. Con Heracles del lado de los olímpicos, los gigantes fueron abatidos por completo. La pérdida y derrota de sus jóvenes hijos hizo enfadar a Gea, quien se une al Tártaro y da luz al monstruo Tifón, la última gran prueba de los olímpicos, un enemigo único y temible. Tifón es descrito como un ser de gran tamaño, mitad humano, mitad monstruo, con extremidades en forma de serpiente, alas y una mirada de fuego. Los dioses, viendo la envergadura de su rival, huyen a Egipto. Solamente Zeus se queda para combatirlo y lo recibe atacándolo con rayos desde la distancia. Una vez cerca, Zeus logra herirlo con una guadaña. Tifón huye a Siria y Zeus lo persigue para comenzar con la lucha frontal, pero Tifón lograría enroscarse a él, quitarle la guadaña y con ella cortarle los tendones de los brazos y las piernas. Derrotado, Zeus es llevado a una cueva en Cilicia, sin más opción que esperar a su destino. Por suerte, Hermes y el fauno Pan intervienen. Logran robar los tendones de Zeus que Tifón había guardado y mandado custodiar a Delfina, un monstruo serpentil que podemos equiparar a Equidna, la mujer de Tifón, según otros autores. Sin ser vistos, Hermes y Pan llegan donde Zeus y le colocan los tendones en su lugar. En ese momento, Zeus recobra su vigor y se alza al cielo para armarse nuevamente con el rayo y cae sobre Tifón con todo su poder, logrando que huyera. En ese instante, Zeus levanta el monte Etna y lo lanza sobre su enemigo para sepultarlo para siempre. Tras la victoria, el resto de inmortales ausentes regresan de Egipto. Su estancia allí, en forma de animales, sería la explicación del origen de las deidades egipcias para algunos poetas griegos. Antes de pasar a Ovidio, conviene recordar que tanto los gigantes como Tifón ya fueron introducidos anteriormente por Hesíodo. Según él, los gigantes nacieron de Gea a causa de la sangre derramada por la castración de Urano a manos de Crono. Los gigantes nacerían con una gran envergadura y armados con lanzas, pero jamás se rebelaron. En el caso de Tifón, la unión de Gea con el Tártaro, tras la caída de los titanes en la Titanomaquia, dio origen al monstruo más temible, pero Zeus lo fulmina fácilmente con el rayo antes de que pudiera acercarse al Olimpo. Ovidio, por su parte, cita el conflicto con Tifón, pero narra de otra manera la rebelión de los gigantes. En esta versión, los gigantes intentarían asaltar el Olimpo escalando montañas, pero Zeus los fulmina con el rayo y quedan sepultados por los escombros. De la sangre derramada nacería una estirpe de hombres violentos que perdura hasta nuestros días. Así explican los autores clásicos los últimos acontecimientos en los que intervienen los dioses, pero todavía nos falta por conocer cómo Grecia dejó de adorar a su panteón. Para ello tenemos que viajar a la década del 50 después de Cristo, cuando el cristianismo existía en el Imperio Romano, pero todavía era perseguido. En esa época, el apóstol Pablo de Tarso viaja a Grecia en varias ocasiones para predicar el Evangelio. Llega, entre otros lugares, a Tesalónica, Atenas y Corinto, lugar de la primera comunidad cristiana en Grecia. Durante su viaje, Pablo entiende la importancia de Grecia para cristianizar el resto del mundo. Si los filósofos y académicos atenienses abrazaban el cristianismo, cualquiera lo haría, por lo que el apóstol invirtió gran parte de su vida en plantar la semilla de la nueva religión. Este proceso tardó siglos en completarse, pero se vio impulsado gracias al Edicto de Milán del año 313, que otorgó la libertad religiosa. Así, las comunidades cristianas crecieron por el Mediterráneo. En Grecia aún se conservaba el culto a los dioses olímpicos y se festejaban las Panateneas y los misterios de Eleusis, pero todo cambió con la llegada a Grecia de los godos en el año 393. A partir de esa fecha se destruyen importantes centros religiosos y el cierre de la Academia Platónica en Atenas. Entre los siglos V y VI, los cristianos fueron desmantelando templos y los reutilizaron para construir iglesias en su lugar.
Delfos, Olimpia, Dodona o el mismísimo Partenón de Atenas ya habían sido destruidos por los cristianos y las esculturas de los dioses griegos quebradas o lanzadas al mar. Las más afortunadas fueron marcadas con el símbolo de la cruz. Poco a poco, las deidades griegas fueron sustituyéndose por los santos de la religión cristiana y su culto acabó desapareciendo hasta convertirse en un mero recuerdo. Sin duda, el final de la mitología griega es fascinante, tanto por los mitos que escribieron los autores clásicos como el cambio histórico que se produjo en la Grecia helenística hasta convertirse en la Grecia cristiana. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del vídeo? ¿Conocías el relato ficticio de Ares? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por estar ahí, por apoyar este vídeo con una suscripción, un like y un comentario. Nos vemos muy pronto.